Esta semana querría comenzar una pequeña serie de unas pocas semanas sobre el tema del feminismo y de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando el papel del hombre, de la mujer, a lo largo de los siglos, especialmente en los 20 últimos siglos, desde el siglo I hasta ahora. Voy a comenzar en esta primera semana por los 4 primeros siglos de nuestra era, daros un pantallazo de cómo era la situación de la mujer, de la aportación del cristianismo y de qué le pasó también al cristianismo, porque finalmente no siempre fue aquello que hubiera tenido que ser, ¿no? La verdad es que la sociedad de nuestro tiempo se configura sobre 2 formas de pensar muy importantes, que es la herencia judía y la sociedad grecorromana. Estas 2 almas son las almas de Europa que habitualmente mantienen una tensión saludable, ¿no? Cuando una pesa demasiado, a veces no es saludable para Europa. Pero comenzando un poco por el principio de cuál es la situación de la mujer en el siglo I, la verdad es que era el panorama bastante desolador. Si comenzamos por la sociedad judía, un escritor del siglo I, Flavio Josefo, ¿no? Él nos escribe y su opinión no era única, era una opinión bastante común en aquel tiempo. Él dice: la mujer, dice la ley, es inferior al hombre en todo. Por tanto, debe obedecer, no para ser violentada, sino para ser mandada, pues es al hombre a quien Dios ha dado el poder. La verdad es que, como veis, no es muy halagüeño. Además es que atribuye a las escrituras, a la ley de Dios, algo que no está en la ley de Dios, que no es realmente lo que dice la ley de Dios, es una interpretación cultural. Luego veremos la importancia de la cultura. También en la cultura y en la sociedad grecorromana la situación de la mujer era incluso peor que en la cultura judía. La mujer era intrínsecamente inferior al hombre. Autores tan influyentes como Platón o Aristóteles hablaban de la inferioridad natural de la mujer. Aristóteles afirmaba que las mujeres no tenían alma. Las mujeres carecían habitualmente de derechos ciudadanos en la democracia, famosa democracia ateniense, pues era una democracia de hombres. Las mujeres no tenían voto, no podían participar activamente en el espacio público. El mundo romano también era fuertemente patriarcal. Las mujeres estaban controladas y mayormente dirigidas a la reproducción de la especie y el mantenimiento del hogar. Esta es la cultura en la que comienza nuestro siglo I, ¿no? La verdad es que al cristianismo también le costó escapar de esas influencias culturales. Es muy difícil luchar contra la cultura. La cultura es como el agua en la que estamos inmersos, ¿no? Es como el aire que respiramos. No le puedes preguntar a un pez qué es el agua porque el pez no la ve, el agua. Es tan normal para él que no se da cuenta de que está sumergido en agua, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo con la cultura. La cultura actúa como el ángulo muerto del espejo retrovisor. Miramos al espejo retrovisor y no vemos a nadie. Y realmente hay un coche ahí, pero nosotros no lo vemos. Esto nos ocurre con la cultura porque es tan nuestra, tan propia. Los que pertenecen a otras culturas pueden ser más críticos que nosotros. Desde fuera, la gente dice, pero ¿por qué hará esta gente lo que hace? No lo encuentran normal, no lo encuentran habitual, y en cambio para nosotros es tan habitual que se nos hace difícil discutir la cultura. El cristianismo tuvo que pelear contra la cultura. Y eso que el cristianismo no había comenzado como la cultura en medio de la que estaba. Jesús fue un personaje totalmente sorprendente. Totalmente sorprendente porque él tenía mujeres discípulos, mujeres a quien llevaba con él y aprendían. Eran personas que estaban formándose como discípulos de Jesús cuando los rabinos judíos nunca tenían mujeres, jamás tenían mujeres. No estaban, las mujeres incluso en muchas ocasiones ni siquiera aprendían a leer, no sabían en muchas ocasiones leer como la mayoría de los hombres sí sabían. En cambio Jesús sí tenía mujeres discípulos, ¿no? Los judíos tenían una tradición en los tiempos de Jesús que era una oración en la que daban gracias todos los días por no haber nacido esclavo, por no haber nacido mujer y por no haber nacido gentil, es decir, un no judío, ¿verdad? Una ocasión en que los discípulos
van a comprar alimentos y Jesús se queda al lado del pozo en Samaria, ¿no? Samaria era como el conflicto que mantienen hoy en día judíos y palestinos, pues en aquel tiempo era judíos y samaritanos, ¿no? Era un conflicto vivo y Jesús queda allí en una aldea de Samaria solo al lado del pozo y aparece una mujer rechazada por la sociedad, una mujer que no tenía derechos. Fijaros, si incluso tenía que ir a la hora del mediodía, que era una hora de calor, cuando ninguna otra mujer iba al pozo, porque las otras mujeres iban a primera hora de la mañana, que era la hora fresca del día en la que no hacía calor, a recoger el agua, pero ella no podía juntarse, no tenía crédito ni entre su propia gente. Y cuando regresan los discípulos, lo que les extraña no es tanto que Jesús hable con una persona de Samaria, sino que lo que dice el texto es que les extrañó que hablara con una mujer. No porque Jesús no lo hiciera, sino precisamente porque los maestros religiosos nunca enseñaban a mujeres. La primera comunidad cristiana era una comunidad profundamente igualitaria. En las primeras iglesias cristianas, mujeres ejercían papeles de liderazgo. Cuando en la sociedad esas mujeres no tenían ni siquiera la posibilidad de salir de casa solas, prácticamente, en cambio en la iglesia cristiana eran líderes de la comunidad. Pablo en Roma escribe de una tal Junias, de la que dice que es apóstol. En el momento en que vino el Espíritu Santo, es muy curioso en Pentecostés porque Pedro cita y dice: vuestros hijos y vuestras hijas, lo pone específicamente, hijos e hijas, profetizarán, y vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán también. Entonces es muy curioso porque, claro, profetizar solo se puede hacer hablando. A veces se acusa a Pablo de ser misógino, pero Pablo es el mismo que escribe en Gálatas: no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto en la época apostólica era totalmente revolucionario. No siempre el cristianismo, por lo menos el cristianismo institucional, ¿no?, ha podido escapar de la cultura de su tiempo. En un tiempo en donde las iglesias, primeros siglos del cristianismo, tenían mujeres diaconisas, tenían mujeres que bautizaban, tenían un ministerio de viudas en la iglesia que cuidaba de toda la comunidad, y en cambio todo esto va apagándose con el tiempo, va desapareciendo en la medida en que la iglesia se va volviendo una institución y no una comunidad. En una comunidad no hay rango, no hay una cuestión de lucha por el poder, sino que el liderazgo en la comunidad cristiana era un liderazgo de servicio. Y claro, para servir no hay empujones tampoco. En cambio, para mandar sí hay empujones. Entonces el empujón es que la mujer no puede estar allí, ¿no? Hay todo un crecimiento en esa iglesia que se va institucionalizando, especialmente en el siglo IV, cuando el cristianismo se vuelve la religión del Imperio Romano, porque el emperador Constantino dice convertirse, y entonces pues todo el mundo quiere tener la religión del emperador, y el cristianismo va volviéndose una religión institucional, no una religión de poder, no una religión de servicio, no una religión. Entonces, claro, cuando esto sucede, las mujeres son apartadas de los lugares de dirección y hay toda una desconfianza, una regulación del ministerio de la mujer para restringirlo, porque las mujeres son peligrosas y se las acusa de fomentar el sectarismo religioso, y el cristianismo termina el siglo IV con una perspectiva no muy halagüeña. Prácticamente el monasticismo, la creación de los primeros monasterios y monasterios femeninos, era de los pocos lugares en donde las mujeres conservan cierta capacidad de dirigir, cierta capacidad de administrar sus propias vidas en medio de una sociedad profundamente patriarcal. Esto es en el lugar en el que os quiero dejar esta semana, y me gustaría la siguiente semana poder continuar junto con vosotros el repaso de qué pasó luego, ¿verdad? Que el Señor os bendiga.